Bueno, aquí estamos una vez más, hoy martes, buenas tardes para los argentinos porque son las 2 de la tarde, 14 horas y 19 horas España. Así que bueno, tenemos la alegría en este día martes de poder conectarnos y contactarnos con estos dos hermanos de esta película Garabandal, que bueno, que aquí en Argentina fue estrenada el 9 de mayo del 2019. Así que bueno, ha tenido un auge bastante importante en estos tiempos, será por el tiempo de la pandemia, del confinamiento, después le vamos a preguntar a los hermanos. Así que estamos con Rafael Samino, que la película hizo del sacerdote Don Valentín, y estamos con Esmeralda Pérez, la que protagoniza a Aniceta, la madre de Conchita, ¿no es así? Así Así es. es. Buenas tardes a Bueno, todos. buenas tardes y buenas noches para ustedes. Bueno, la idea de esta entrevista es un poco que nos comenten, bueno, cómo llegó Garabandal a sus vidas, ¿no? Sé que los dos son actores, pero bueno, que nos comenten ustedes cómo llegó Garabandal a la vida de ustedes. Bueno, nosotros conocemos Garabandal desde que éramos muy jovencitos. Con 17 años aproximadamente fue la primera vez que tuvimos conocimiento de la existencia de Garabandal y subimos con un grupo de jóvenes a aquel pueblecillo. Y a partir de entonces pues ha sido como algo muy importante en nuestras vidas porque a través de Garabandal hemos tenido como el sentimiento maternal muy vivo de nuestra madre. Muy bien. Y el Santino también lo mismo, ¿no? Porque usted hace cuánto hace que se conocen, porque son matrimonio. Sí, nosotros nos conocimos cuando teníamos 16 años y juntos conocimos Garabandal y juntos hemos llevado una vida de noviazgo, de matrimonio. Hoy somos padres de familia, tenemos 6 hijos y bueno, pues la Virgen es el centro de nuestra vida. Amén. Bueno. Y bueno, para que nos comenten un poquito, acá en Argentina está teniendo un auge bastante importante en estos tiempos, que nos cuenten un poquito, nos hagan una intro, después vamos a ir un poquito a los personajes de ustedes. ¿Qué es Garabandal? ¿Qué pasó? ¿No? Que nos cuenten, que nos hagan una pequeña reseña histórica de lo que pasó ahí en ese pueblito, en la aldea del noreste de España, si no me equivoco. Pues Garabandal es un pequeño pueblecito, como tú dices, en el norte de España, en la provincia de Santander. Y allí, pues una tarde de domingo, después de la misa, 4 niñas salieron a jugar, fueron a una zona aislada y entonces allí de repente oyeron un trueno y una de las niñas, Conchita, cayó en éxtasis y a continuación las otras 3 y tuvieron la presencia, la aparición de un ángel. Ellas hablaban del ángel sin decir más. Cuando las niñas vuelven al pueblo se arma un tremendo revuelo y empieza pues a conocerse en todas las de alrededor y bueno, pues primero se aparece el ángel en el año 61 y les prepara para una visita de la señora, de nuestra madre. Y así el 2 de julio del año 61 se les aparece como la Virgen del Carmen y durante más de 2000 apariciones habla con las niñas como una mamá, ¿no? Les enseña a rezar, se aparece durante el primer año sobre todo casi a diario, se preocupa por sus cosas, por sus animales. La verdad es que Garabandal es algo increíble, ¿no? Tanto para los miles de peregrinos que en esos 4 años hay que recordar que las apariciones comenzaron, como bien decía Esmeralda, un 18 de junio de 1961, terminan 4 años después, el 13 de noviembre y durante estos años, como que no es de Garabandal, de esa pequeña aldea, pues hace su hogar, ¿no? Su casa, es una aldeana más. Comparte a través de estas 4 niñas con todos los aldeanos y con los miles y miles de peregrinos
que durante todo este tiempo pues subieron por la aldea, pues comparte pues sonrisas, anhelos, esperanzas, ilusiones, y les va formando a las niñas para que, pues, digamos, en su vida espiritual, ¿no? Ujú. Qué bueno, qué lindo, sí. Yo hace poco vi la peli porque en realidad no teníamos conocimiento de la existencia de esta película y bueno, se ha ido viralizando. Como decían ustedes, bueno, la primera aparición del ángel fue en el año 61 y la última aparición fue el 13 de noviembre de 1965, ¿no? Fue la última vez que se le aparece a Conchita González y bueno, eh, pero bueno, yendo un poquito más a la película, Esmeralda, ¿qué fue para vos protagonizar la mamá de Conchita González? ¿Cómo fue meterse en el personaje? ¿Tuviste algún contacto con la mamá o cómo estudiaste el personaje? La mamá de Conchita falleció hace tiempo ya, con lo cual no he tenido el gusto de conocerla. Cuando me plantearon hacer el papel de la mamá de Conchita, bueno, voy a contar un secreto. Sí. Yo iba a hacer de maestra o de cualquier papel femenino, pero el director me dijo, ¿puedes probar a hacer el papel de la madre de Conchita? Y entonces es la escena inicial en la que yo regaño a Conchita cuando llega tarde. Y se me da también regañar a mis hijos que dijeron, vas a ser tú. Y la verdad que es un papel muy bonito porque no solo es, no representa solo a la mamá de Conchita, sino que representa a todas esas familias que cada día, cada noche vivieron con ellas pues tantos momentos, unos de felicidad y otros un poco más complicados, ¿no? Porque las apariciones de nuestra madre podían ser un día de nieve a las 2 de la mañana o pues en un momento de mucho, pues de un día muy agradable, con gente muy agradable, pero que es un papel en el que se muestra todo ese pueblo, ¿no? de Garabandal que estaba con las niñas a momento. ¿La película fue filmada en Garabandal, en el mismo pueblito, o buscaron otro pueblo alternativo? No, porque hubiéramos acabado con la paz de Garabandal. Está filmado en la zona de Garabandal, en pueblitos que todavía mantienen esa esencia de aquel momento, ¿no? Y que representan muy bien el momento. Qué bueno. ¿Y qué Don Valentín, bueno, el sacerdote del pueblo, cómo fue, Rafa, interpretar a este sacerdote que bueno, que también tuvo un papel importante en la película, porque era encargado de inspeccionar, por decir así, todo lo que vivían las niñas, ¿no? Las videntes de la Virgen. Fíjate, yo creo que en lugar de profundizar realmente en ese papel que, como tú dices, pues fue muy importante, ¿no? Porque don Valentín Marichalar tuvo unas luchas muy fuertes, ¿no? Entre lo que él ya conocía, él conocía perfectamente a Jacinta, a Mariloli, a Maricruz y a Conchita, conocía perfectamente a sus familias, conocía todo el ambiente del pueblo y al mismo tiempo él sufrió unas presiones durísimas por parte de la iglesia jerarquía, de sus superiores, ¿no? Y como te decía, en lugar de profundizar, yo creo, en el personaje, yo creo que hay que hacer una visión retroactiva y pensar que esta película está hecha por 300 personas, por 300 actores, de los cuales no somos profesionales del cine, que en un momento determinado, pues bueno, nos invitados por el director y por las personas que concibieron sacar a la luz esta película, pues ofrecimos lo mejor de nosotros mismos, ofrecimos trabajones, nos trasladamos durante 27 días que es el rodaje, pues ahí a ese entorno que decía Esmeralda de los Picos de Europa, y allí pues en unas condiciones de ensueño, ¿no? Pues se fue dando cuerpo a todo el rodaje, ¿no? Y digo unas condiciones de ensueño porque realmente éramos personajes muy variopintos, muchos, la inmensa mayoría ya nos conocíamos, pero otros
no nos habíamos visto nunca, íbamos con nuestros hijos, íbamos con nuestras esposas o con nuestros maridos. Había religiosas también que estaban allí dedicando su tiempo pues para todo lo que conlleva la producción, pues de vestuario, de buscar, digamos, los espacios naturales apropiados, de hacer la comida, ¿no? Una cosa tan insignificante, pues era un milagro continuo, ¿no? Porque había veces que a lo mejor preparaban comida para 100 personas y estábamos luego 150 este día en el rodaje y nunca faltó la comida, ¿no? En un ambiente de compañerismo y de caridad y de amor fraterno muy grande, en el sentido de que a veces pues tenías que hacer tú una escena y otros se quedaban cuidando a tus hijos y jugando con ellos para que no estuvieran por allí metiéndose en medio de cámaras, ¿no? Y todo eso pues rodeado, digamos, de un entorno espiritual muy fuerte, ¿no? Todos los días celebramos la Eucaristía, por supuesto, rezábamos el rosario, teníamos un rato de adoración al Santísimo, rezábamos laudes, vísperas completas y luego cada vez que alguna escena no salía, ¿no? Lo cual era un problema grande porque teníamos nada más que esos días de vacaciones y estaban todas las escenas metidas como con un calzador, ¿no? Claro. Pues rápidamente el director paraba, ¿no? Y rezaba una letanía, ¿no? Encomendaba a nuestra madre lo que estábamos haciendo y automáticamente pues la escena salía y cobraba vida y realmente era increíble, ¿no? A mí me parece que hay que poner en un gran valor esa convivencia tan extraordinaria hasta el punto que muchas veces cuando nos hemos juntado después pues hablábamos y comentábamos que se podía perfectamente recoger esa frase del Evangelio, ¿no? De los primeros cristianos, ¿no? Cuando decía, mirad cómo se aman, ¿no? Pues eso, a pesar de nuestros defectos, de nuestras miserias, de nuestras faltas digamos, de profesionalidad, de los pocos medios que teníamos, eran unos medios muy, muy rudimentarios, pues sin embargo, nuestra madre con esta película pues se ha lucido, ¿no? Ella, digamos, es la capitana de este proyecto, ella ha sido la directora, ha sido la principal protagonista, ha sido la que ha estado entre bambalinas, animándonos, apoyándonos, cuidándonos, mimándonos y haciendo pues de todo el rodaje y de todo el tiempo de recorrido que llevamos en los cines, en España, como tú decías antes, en Argentina, y en otro montón de países más a lo largo y ancho de todo el globo, de todo el mundo, pues ha hecho posible que el mensaje de nuestra madre de Garabandal pues haya llegado a muchos rincones y esté tocando y haya tocado muchos corazones. O sea, fue como que tuvieron un gran retiro espiritual como invitada a la Virgen, un privilegio para todos los que estuvieron rodando la película, como decía vos bien recién, con misa, adoración al Santísimo, rosario, la verdad que es como la lectura del Evangelio, ¿no? Qué bien que estamos aquí, no queremos bajar más, ¿no? Con Jesús y la Madre, ¿no? Así que se tuvieron que mudar con toda la familia. Para la Sí. La verdad que fue increíble, duró? O sea, no exagero. El rodaje duró 27 días, durante el mes de agosto del 2016. Y bueno, ¿y vos, Rafa, tuviste algún contacto con el sacerdote? O sea, con el personaje que te tocó hacer. Sí, yo cuando... Sí, la verdad es que yo conocí a don Valentín cuando era adolescente. Estuve con él en el pueblo en alguna ocasión, pero realmente es cuando te dan el guión y sobre todo a posteriori, ¿no? Cuando tú te metes digamos, en su papel, ¿no? Además, yo ya he dicho en varias ocasiones, en distintos medios, que quizás su carácter y el mío, pues, en unas cosas son muy parecidos, ¿no? Por esos respetos humanos que muchas veces tienen, ¿no? Claro. Esa cobardía pues, en momentos cruciales, como pudo ser, por ejemplo,
todo lo que conlleva la lectura del primer mensaje, el 18 de octubre de 1961, se sintió muy presionado por los comisionados del obispado, y él, por sus respetos humanos, por su cobardía, por sus miedos, pues no fue capaz de, digamos, de cumplir con lo que nuestra madre le pedía a él en concreto a través de las niñas, ¿no? Uh-huh. Y luego pues, también esos momentos en los que él sí creía en lo que allí estaba pasando, ¿no? Don Valentín desde el principio creyó, por eso que hablábamos antes, de que conocía a las niñas, conocía de su inocencia, conocía que ellas no podían estar inventándose toda esa situación que estaba viviendo, ¿no? Y además él fue testigo directo y primordial de hechos realmente milagrosos, impresionantes, ¿no? Es decir, esas 2000 apariciones que hablaba Esmeralda antes, que ocurrieron en Garabandal, estaban rodeadas de fenómenos extraordinarios, ¿no? Sí. De fenómenos de los que, digamos, pues, habitaciones más estáticas, en los que las niñas conocían, porque nuestra madre se lo decía, pues, estados de la conciencia de algunos peregrinos, ¿no? Cómo las niñas descubrían, sin haber visto nunca a esas personas, pues a sacerdotes que iban ocultos, que habían ocultado su identidad e iban vestidos de paisano, ¿no? Y de pronto, pues las niñas, siempre guiadas por la visión, pues les daban a besar el crucifijo a los 4, 5 o 6 sacerdotes que estaban allí y que nadie en la aldea sabía que eran sacerdotes, ¿no? El mismo hecho, digamos, que se repitió en Garabandal centenares de veces de la entrega a la visión, a dar objetos a besar a la Virgen, ¿no? Y cómo las niñas, sin saber la inmensa mayoría de las veces de quién era esa cruz, esa medalla, ese escapulario, esa estampa, ese misal, se lo daban a besar a la Virgen y se lo devolvían a su dueño sin equivocarse nunca, ¿no? Muchas veces de espalda, de noche, mirando hacia el cielo, sin enredarse todo ese barullo de decenas de objetos religiosos que tenían entre las manos o colgadas al cuello, ¿no? Las alianzas matrimoniales, por ejemplo, que fue uno de los objetos que más besó nuestra madre, siempre se lo devolvían besado por la visión a su dueño, ¿no? Sin equivocarse nunca. Entonces, don Valentín había sido testigo de eso, entonces él creía firmemente en las apariciones. Sí. Pero, sin embargo, pues era tan grande el peso que tenía a sus espaldas, que él, que digamos su ambición no era otra que ser un pobre cura de pueblo, un pobre cura de aldea y terminar su vida allí, pues de pronto se vio en medio de este mare magnum, ¿no? De circunstancias y de situaciones que realmente pues le desbordó, ¿no? Le desbordó. Entonces ahí está esa grandeza y esa miseria al mismo tiempo, ¿no? Pues de sacerdote, de ese cura de aldea, que queriéndolo hacerlo mejor, pues el hombre pues muchas veces pues se equivocaba, ¿no? Y yo imagino que en sus humildes oraciones, pues él le pediría a nuestra madre pues que realmente le diera luz y fuerza y consuelo pues para poder llevar con, digamos, con honestidad pues todo lo que está viviendo. Sí, a mí me impacta la parte donde le tiene que dar el mensaje, ¿no? Y lo tiene que dar don Valentín. Y después rechaza por orden de toda el psicólogo, el psiquiatra que está investigando, bueno, la misma iglesia, como el sacerdote, como decís vos, él en todo momento, si uno ve la película, se da cuenta que cree, pero como es obediente un poco también a lo que le va pidiendo la iglesia, bueno, y al final no da el mensaje, ¿no? Ese que Conchita le dice que le tiene que dar a él. No, pero precisamente ahí se mezcla eso que estábamos hablando antes, ¿no? Es el yo quiero, pero no puedo, ¿no? Es decir, yo creo firmemente que lo que está ocurriendo es verdad y soy consciente de que nuestra madre me está pidiendo esto, pero sin embargo
mi pobreza, mi debilidad, pues no doy más de sí, ¿no? Y eso también es, pues, digamos, el paisaje de los acontecimientos de Garabandal, ¿no? Es decir, digamos, que es como habla o sea, no la parábola, sino como el tema de las bodas de Caná, ¿no? Es decir, el Señor al final convierte el agua en vino y lo convierte porque nuestra madre intercede, ¿no? Pues aquí en Garabandal pasa algo parecido, es decir, a pesar de las miserias, digamos, de los protagonistas de esta historia, de los protagonistas humanos de esta historia, a pesar de las miserias de las niñas, a pesar de las miserias del párroco, a pesar de la miseria de los familiares, sin embargo, el mensaje ahí, ¿no? Y el mensaje está vivo, y el mensaje interpela a todos y cada uno de los que subieron en esos 4 años a Garabandal, pero también interpelan a los que subimos ahora, ¿no? Es decir, Garabandal no está muerto, Garabandal está vivo, y Garabandal precisamente demuestra que no es un tema humano porque los protagonistas que nuestra madre eligió pues son como nosotros, son pues llenos de miserias y llenos de pecados y llenos de vilezas, que ella lo que hace simplemente es pedirnos que lo reposemos en su corazón pues para elevarnos, ¿no? Y precisamente pues siendo consciente ella de a quién ha elegido, ella no se arrepiente de haber elegido esos personajes para llevar a cabo esta historia de salvación, como es Garabandal, ¿no? Sin duda, sin duda. Qué lindo. Rafael y Esmeralda, ¿han tenido contacto antes o después de la película con las videntes, con las niñas, como decían ustedes, con Conchita, con Mariloli, con Jacinta? ¿Han tenido algún encuentro después o previo a la película? Con Jacinta hemos tenido varios contactos en Garabandal, porque ella de vez en cuando va al pueblo y es muy cercana y es un encanto. Y con Conchita tuvimos la grandísima suerte de poder estar con ella unas horas cuando estuvimos en Estados Unidos. Nos recibió en su casa y pues otro encanto. Son personas especiales. Y bueno, nosotros le preguntamos a Conchita, ¿no? Porque nuestra duda era decir, estamos hablando de Garabandal, estamos hablando de las apariciones de nuestra madre y quienes la han visto no hemos sido nosotros, han sido ellas las que han vivido aquello en primera persona y son las verdaderas protagonistas. Y le decíamos a Conchita, ¿qué es lo más importante de Garabandal? ¿Dónde tú pondrías, de qué hablarías, qué es lo que la gente tiene que saber? Y ella nos dijo, lo más importante de Garabandal son los mensajes. Yo ayudo a Garabandal si cumplo los mensajes. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que hay que transmitir al mundo entero cuando ve la película, cuando sube a Garabandal, cuando quiere conocer. Y es el conocimiento de los mensajes y la vivencia diaria de lo que nuestra madre nos quería decir allí. Claro, yo vi algunas fotos de ustedes dos con Conchita ahí en las redes, por ahí uno cuando entra a Garabandal y ve un poco la historia de ustedes, se ve ahí alguna foto con ella. Así que bueno, una bendición también que las videntes siguen vivas, ¿no? Y que pudieron tener ese contacto y compartir, bueno, estuviste con tu hija en la vida, o sea, estuvo con su mamá ficticia, ¿no? Qué fuerte habrá sido eso para vos, Esmeralda, también. Pues fíjate, fue muy bonito porque ella es quien realmente me ha dado a conocer a Aniceta, porque yo solo le preguntaba, yo quería saber quién era Aniceta, quién era yo, ¿no? A quién estaba representando. Y habla de su madre con un respeto, con un amor. Y ella decía, la principal cualidad de mi madre fue la rectitud y la honestidad. Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, lo importante es esto, ¿no? Que aquellos que no hayan visto la película, que se animen, porque ahora están en las redes sociales, se puede encontrar fácilmente, así que los invitamos a aquellos que no la han visto todavía,
que vayan animándose a verla y bueno, y a dejarse cautivar por la Madre, por la Virgen, ¿no? Bajo la vocación de Garabandal, Nuestra Señora del Carmen. Eh, bueno, o sea, la otra pregunta que les quería hacer ya más, un poquito más de personales, que ¿por qué fue silenciado Garabandal? Porque sabemos que el tramo de la película es como que quieren silenciar a las niñas para que se piense que no es real lo que les pasa, ¿no? Bien, la película Garabandal, Solo Dios lo sabe, tiene, digamos, una continuación que ha sido estrenada hace muy poquito, el 18 de junio de este año, que es Garabandal, Catarata Imparable, ¿no? Digamos que en la primera parte, en la película como tal, la segunda es un documental, se hace mucho hincapié en la actuación de la primera comisión. En la segunda se hace hincapié en la segunda comisión, ¿no? Entonces te das cuenta que la conclusión global uno puede sacar después de ver la película y el documental y después de estudiar pues todo lo que en Garabandal ha ido sucediendo desde el principio hasta el día de hoy, es que con toda honestidad Garabandal todavía no ha sido estudiado, digamos, con la profundidad, con la seriedad y con la veracidad que merece la pena estudiar estos acontecimientos, ¿no? ¿El por qué? Pues no lo sé. Sinceramente, quizás sea por falta de valentía. Esto ya es cosecha propia, o sea, quiero decir, quizás sea por falta de valentía, quizás sea porque por exceso de prudencia, quizás sea porque, no sé, alguien a veces intenta, digamos, dejar que pase el tiempo a ver si esto realmente es de Dios o no es de Dios, ¿no? Y aun siendo buena prudencia, está claro que también, y por encima de todo, lo importante es la honestidad, la objetividad y la valentía, ¿no? Y coincide que en Garabandal, primero, todavía hay mucho, es decir, todavía hay vivos muchos testigos y fueron protagonistas secundarios de lo que allí está. De las 4 niñas, hay 3 que están vivas, es decir, solamente ha fallecido Mariloli. Tercero, hay muchísima documentación escrita, filmada, fotografiada, radiada y televisada, porque hasta la televisión, la RAI italiana, por ejemplo, el Nodo Español, pues tienen documentos que fueron grabando en Garabandal in situ, ¿no? Sí. Entonces, es una pena que con todo lo que hay, con todos los testimonios que hay, pues desde la jerarquía, ¿no?, que compete, que en este caso es el Obispado de Santander, pues es una pena que no se tome en serio esto y que realmente se haga un discernimiento y un estudio profundo que deriven de, pues, lo que ahí ocurrió es verdad, o lo más importante, primero, si no es verdad, pues para decir que no es verdad, que aquello es un juego de niñas, como realmente dijeron en más de una ocasión, ¿no? Pero si es verdad, se está perdiendo una oportunidad muy grande de, digamos, de un torrente de gracia, ¿no? Es decir, si realmente nuestra madre eligió ese momento y ese lugar como tierra suya para transmitir a toda la humanidad 2 mensajes fundamentales, pues está claro que si la Iglesia, digamos, no lo alienta, no lo reconduce
y no lo potencia, pues está perdiendo, pues eso, una catarata imparable de gracia, y al final, pues Dios pedirá cuentas a aquellas personas que están siendo freno y están impidiendo que todo ese torrente, que toda esa catarata, pues llegue a cuantos más almas mejor, para que vayan al cielo, porque al final nuestra madre lo que pretende con estas apariciones es eso. Es decir, básicamente que sus hijos vayan a Jesús y que enamorándose de Jesús un día estemos en el cielo. Ya está. Así de claro, ¿no? Entonces, todo lo que sea frenar esa misión, pues es dejar a mucha gente en el camino, ¿no? O sea que hoy podemos decir que Garabandal sigue en estudio. O sea, como que la iglesia sigue estudiando el caso. Sería así. Sí, efectivamente. Es decir, en unas apariciones, o sea, Garabandal entraría dentro del contexto del no consta. Es decir, hasta hoy, con los estudios que se han realizado, no consta la sobrenaturalidad de las apariciones de Garabandal. Pero la iglesia, o sea, pero se está abierto a que se haga un estudio serio y profundo para dar, digamos, una disposición definitiva de lo que allí ocurrió, ¿no? Claro, sí. Aparte tenemos datos. Además, mira, es increíble. Yo lo siento mucho. Yo me tengo que mojar. O sea, yo me tengo que mojar, José. Mira, es decir, una serie de circunstancias que, digamos, las personas que son detractores de Garabandal están utilizando como elementos fundamentales. Uno de ellos, que en su día las niñas hicieron de las apariciones. Bien, pues hasta eso, que es uno de los elementos utilizados por los detractores, se pone en su contra, porque el año 1961, apariciones diarias, de muchas horas algunas, varias veces al día. Año 1962, lo mismo. Finales de 1962, a principios del 63, Maricruz es la primera que deja de tener apariciones. Le siguen Jacinta, Mariloli y Conchita. Esas niñas lloraban de tristeza porque no volvían a ver a la Virgen. Si realmente hubiera sido algo manipulado por ellas, por supuesto que la hubieran seguido viendo. Pero ellas no controlaban cuándo venía nuestra madre, cuándo podían tener aparición, sino que era la Virgen la que, cuando entendía que debía parecérsela a las niñas, pues se le aparecía. Y ellas no podían hacer nada porque se le apareciera más veces. Entonces, hasta eso mismo, digamos, se puede poner en valor positivo, como una, digamos, como una situación de veracidad de lo que allí estaba ocurriendo. Las niñas no podían manipular a nuestra madre. No podían. Claro. Y hay montones de anécdotas que lo refutan. Y luego, eso mismo de las negaciones, estamos hablando, primero, que ocurrieron en un momento de dificultad espiritual muy fuerte. Sí. Con unas presiones por parte de alguna parte de la jerarquía fuertísimas. Sí. Fuertísimas. En situaciones de duda incuestionables. Nunca llegaron digamos, a negarlo todo, sino que simplemente tendrían grandes oscuridades. Pero a eso, si uno cayera en esa trampa, entonces, ¿dónde estaría San Pedro? Claro. Porque hasta donde yo sé, San Pedro negó al Señor 3 veces. 3 veces, como bien sabemos todos. Y sin embargo, es Pedro el primer papa y es la cabeza visible de la Iglesia. Pedro miró al Señor
él se dejó mirar por el Señor y el Señor le perdonó y sobre él puso toda la responsabilidad de la Iglesia. Entonces, no sé, es decir... Sí, aparte yo estuve viendo, también recorriendo un poco la historia, hay dos testigos verídicos de dos santos de la época, como es el Padre Pío, que confirma que son ciertas las apariciones, y después también creo que la Madre Teresa, ¿no? De Calcuta. Entonces ahí también tenemos dos testimonios fuertes de dos santos de nuestra época, donde confirman, ¿no? El Padre Pío decía que eran ciertas las apariciones en Garabandal, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, el Padre Pío escribió una carta a las niñas, ¿no? En la cual les decía que pues eso, es decir, que la señora se le había aparecido y que confirmaba que lo que allá estaba ocurriendo era verdad, ¿no? El Padre Pío incluso, él dejó dicho que cuando él muriera, el pañuelo que cubría su rostro se le fuera entregado a Conchita, ¿no? Y él a los peregrinos, a muchos peregrinos que iban a San Giovanni Rotondo, Sí. les Garabandal para allí, digamos, para... Y la Madre Teresa de Calcuta fue una amiga muy entrañable de Conchita, y fue una consejera espiritual muy fuerte para Conchita en determinadas actuaciones que ella tuvo que hacer, como una, digamos, una entrevista que le pidió la BBC. Fue la Madre Teresa de Calcuta, dijo que la hiciera siempre y cuando el obispo de la diócesis, Monseñor del Val, en ese momento, pues le diera la autorización, ¿no? Pero ha habido otros santos también, pues el fundador del OPEI estuvo allí, también creían las apariciones, la Madre Maravilla, pues también, es decir, y luego el Santo Padre, por ejemplo, Juan Pablo II, también tuvo palabras de cercanía para Garabandal. El Papa Pablo VI dijo unas frases impresionantes, ¿no? Pablo VI, su santidad, llegó a decir: Garabandal es como la segunda venida de nuestra Madre a la tierra, ¿no? Y no hay palabras para agradecerlo, ¿no? En un encuentro también personal que tuvo con Conchita, pues Conchita, yo te bendigo y contigo bendigo a toda la Iglesia, ¿no? Es decir, hay y muchos santos, otros, el Padre Nieto, por ejemplo, jesuita, que creo que es venerable, el Padre Lucio Rodríguez, por ejemplo, otro sacerdote santo, ¿no? Es decir, montones de personas, de teólogos, que han estado allí y que han entendido que realmente lo que allí ocurrió, pues es algo impresionante, ¿no? Pero es que luego ha habido médicos también que han estudiado in situ a las niñas, que han visto que eran chicas normales, que eran pues que les gustaba jugar, reír, que además veían cómo, digamos, después de varias horas de estar en éxtasis por la noche, a la mañana siguiente se levantaban frescas como lechugas para ir a sus tareas cotidianas, ¿no? Un día, otro día, otro día, y mientras que sus padres y sus hermanos y sus familiares y la gente del pueblo, después de seguir los éxtasis por la tarde y por la noche hasta altas horas de la madrugada, al día siguiente no podían con sus cuerpos, pues estas niñas se levantaban como si habían estado durmiendo toda la noche, ¿no? Y no habían estado correteando por el pueblo para arriba y para abajo en marcha estática rezando el rosario, ¿no? Entonces, un montón de situaciones y de signos que realmente nos dan a entender que lo que allí ocurrió es extraordinario. Fíjate, lo que está claro es que nuestra Madre con todo eso no viene a entretener. Si la Virgen no viene a perder el tiempo para montar un circo en Garabandal. Claro. Ella lo que está haciendo con eso es llamar la atención a sus hijos para que, digamos, moldeándolos, ¿no? Moldeando a las niñas, enseñándolas a rezar, enseñándolas a hacer oración, enseñándolas a hacer penitencia, a crecer espiritualmente, pues vayan acercándose cada vez más a Jesús Eucaristía. Porque Garabandal, digamos, que tiene dos características fundamentales, ¿no? Una,
que en Garabandal la Virgen se presenta como madre. Yo, vuestra madre, dice la niña en el segundo mensaje, a través del arcángel San Miguel. Yo, vuestra madre, ¿no? Entonces, ese yo, vuestra madre, las niñas desde el 2 de julio de 1961, es decir, desde la primera aparición, lo entienden perfectamente. Hasta el punto que Conchita, en el diario, dirá, le hablábamos de todo. Y en ese de todo es de todo lo que teníamos en nuestro corazón, ¿no? Con una sencillez y un candor que realmente conquistaba los corazones de todos los peregrinos, ¿no? Segunda parte importante de Garabandal, la Eucaristía, ¿no? Es decir, cómo nuestra Madre, en sus dos mensajes, cómo nuestra Madre en montones de apariciones siempre lleva a las niñas a la Eucaristía, ¿no? Desde las comuniones místicas que se dan en Garabandal, el milagro eucarístico que ocurre, que las niñas estaban tan acostumbradas a recibir de manos del ángel al Señor que ya creen que no es ni siquiera un milagro y le llaman el milagruco, ¿no? El milagro pequeño. Y luego como nuestra Madre con pena, con dolor, con tristeza, esa frase tan dura y tan fuerte, ¿no? A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, ¿no? Pues Garabandal es eucarístico 100%. Nuestra Madre hace todo lo que hizo allí, todas esas manifestaciones tan extraordinarias, sencillamente para llamarnos la atención, para ir a Jesús, para que vivamos en gracia y para que viviendo en gracia nos acerquemos al sagrario, al tabernáculo, para abrirle nuestro corazón y sobre todo para recibirlo. Qué importante ese mensaje, Rafa, ¿no? Yo por ahí escuchándote pensaba, ¿no? Como muchas veces la Virgen nos lleva realmente, como decís vos, a Jesús de Eucaristía, ¿no? Porque en muchos lugares esto de las advocaciones como que ponen muchas veces en primer lugar las apariciones, la Virgen y se deja de lado a Jesús, ¿no? Pero como con este mensaje de Garabandal es como que la Virgen nos lleva a ese encuentro con Jesús, como decías vos, ¿no? Que es verdad eso que mientras contaba recordaba, cómo las niñas recibían la Eucaristía de manos del ángel, ¿no? También como refortaleciendo eso que decís vos, el tema de la Eucaristía, ¿no? De que los cristianos tenemos que volver a Jesús, volver a la Eucaristía, volver al sagrario. Qué lindo mensaje, ¿no? Que nos da la Virgen también a través de, bueno, de lo que vos me estás contando y de lo que sucedió ahí en Garabandal, ¿no? Sin duda. Realmente es así, ¿no? Es decir, nuestra Madre tiene una pedagogía increíble. Es decir, ella, o sea, cuando uno profundiza en desde el principio, es decir, cómo nuestra Madre lleva al niño Jesús en brazos, ¿no? Cómo las niñas le hacen monerías al niño Jesús, cómo nuestra Madre se lo da para que lo cojan en sus brazos, cómo nuestra Madre besa a las niñas y se deja besar por ellas, cómo nuestra Madre juega con una paciencia increíble, digamos. Bueno, hemos tenido un poquito ahí un temita con internet, pero bueno, muy interesante lo que nos está contando Rafael Samino, bueno, recordarle actor de la película Garabandal, así que bueno, mientras esperamos que se conecte un poquito, recordarles que es el que interpretaba a Don Valentín, el sacerdote. Esas pequeñeces que las niñas le cuentan. Bueno, se ha cortado un poquito. Bueno, la verdad que hermoso testimonio del hermano Rafael Samino de España.
sobre las apariciones de Garabandal. Que bueno, qué lindo poder compartir este testimonio con los hermanos que han rodado la película y bueno, que han sido impregnados por la Virgen y nos va compartiendo un poquito lo que la madre ha ido haciendo. Así que vamos a esperar a ver si se conecta, si ya lo dejamos pobre, también porque sabemos que allá en España van a ser cerca de las 20 horas, ¿no? Así que seguimos esperando a ver si nos podemos reconectar con el hermano. De España. Ahí vamos. Ahí vamos, esperando conectarnos con Rafael Samino. Esperamos a ver si nos conectamos. Agradecerle a aquellos que se han ido conectando en este ratito para compartir esta experiencia de Garabandal. Vamos a ir esperando a ver si nos reconectamos otra vez a través de este vivo. Vamos esperando un poquito, la señal por ahí se complica, pero bueno, la verdad que hermoso testimonio del hermano. Vamos a ir esperando a ver si nos podemos reconectar. Si no, volvemos en unos minutitos y solucionamos el tema de internet.